¿Cuánta enseñanza hemos sacado del libro de Esther? Personajes como la reina, Mardoqueo, el rey Jerjes, y vamos a recordar 4 principios que hemos visto, ¿ya? 4 principios que hemos visto, ¿ya? El enunciado más que nada. Primero, cuando los hijos de Dios cumplen su misión, dejan una marca en la historia, son contribución a la sociedad. Y eso es muy importante. Ya si lo vemos en el pasado y en el presente también hay creyentes en lugares clave. Segundo, cuando Dios determina cumplir una tarea grandiosa, dice, utiliza personas sencillas que aceptan su llamado. ¿Ya? Tercero, Dios utiliza a quienes, a pesar de su pasado o limitaciones, han decidido amarlo con integridad y responden con humildad y obediencia. Y lo que veíamos la semana pasada, cuando Dios determina los tiempos, el momento y la forma como nos usará para su gloria, o Dios determina, y a quién utiliza. Y veíamos el caso de nacimiento de Cristo, de tantas cosas que Dios utiliza, al que menos pensamos en el momento que menos nos imaginamos, porque Dios es así. ¿Ya? Vamos ahora, en quinto lugar, ya a poder ver que nuestra ética bíblica nos ordena vivir y enseñar los valores bíblicos regularmente, ¿ya? Y eso nos lleva a influenciar y ganar el respeto y ser un ejemplo a imitar. Hoy día vamos a hablar de vivir nuestra ética y enseñar esos valores regularmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un área, hermano, que tenemos que saber que el actuar como personas maduras, profesionales, íntegras, responsables dentro del pueblo de Dios también es nuestra obligación. No solo afuera, sino también dentro del ámbito que se dice cristiano. Ahí tenemos que estar viviendo esa ética bíblica. No todos los cristianos reconocen a los líderes responsables. No obstante, todos debemos actuar con responsabilidad, seamos reconocidos o no. Y eso es algo que no debemos olvidar. Hay lugares donde se reconoce la integridad, la responsabilidad del líder, y en otros no. Bueno, sea reconocido o no, el líder, especialmente el varón y la hermana que tiene responsabilidades, tiene que vivir esa ética bíblica y enseñar esos valores. ¿Ya? Cuando nosotros modelamos los valores cristianos, nos colocamos como personas respetadas y ejemplo de ser imitados. Y eso es interesante. Aunque usted no quiere reconocerlo, hay gente que le sigue a usted. Hay gente que lo imita, ¿ya? Para bien o para mal, pero lo tiene como modelo, ¿ya? Entonces ahí está la responsabilidad. ¿Por qué? Porque todo cristiano dentro de la iglesia debe ser primero una persona confiable y que se prepara para vivir la verdad y que aplica los principios a su vida personal. O sea, que no solamente es cristiano en la iglesia, en la actividad eclesiástica, sino que en su diario vivir, en la honradez, en el trabajo, en la misericordia. Tantas veces vive la ética cristiana en cada área de su vida. ¿Pero cómo? Alcanzando la madurez cristiana. Y la madurez, hermano, no tiene o no está directamente relacionada con los años de la iglesia. Sí afectan, obviamente. Como alguien decía por ahí, que en el Evangelio los años no constituyen grado, ¿ya? Sino la madurez está directamente relacionada con la intimidad con Dios, con el estudio de su palabra, con ser usado y permitir ser usado por el Señor para su gloria en donde quiera que estemos. Debemos vivir los valores bíblicos regularmente, llegando a ser esto un estilo de vida. Y eso es algo muy interesante, porque a veces, hermano, por la forma en que se presenta el vivir el cristianismo en la iglesia, se crea cristianos con doble personalidad.
Uno en la iglesia y otro en el diario vivir, ¿ya? Y no debería ser así, sino que el cristianismo debería ser un estilo de vida, la honradez, el trabajo, la misericordia. Eso debería ser no solo dentro de la iglesia, sino en todo momento, ¿ya? La integridad de la persona. Entonces, Mardoqueo no solo vivió los valores, sino que lo enseñó a su hija adoptiva, Esther, ¿ya? Y juntos lo vivieron en el palacio del rey en medio de su pueblo. Y eso es interesante. Mardoqueo vivió los principios, los enseñó y ambos los vivieron y los traspasaron en el palacio del rey. Ahora, para que los líderes puedan enseñar, se tienen que preparar. Y es una de las cosas que a veces se piensa que es un asunto de una visión, de un sueño, de unas voces o de heredar el cargo. No, tiene que haber una preparación. La palabra de Dios dice que el líder no tiene que ser un neófito, un ignorante, sino tiene que estar preparado para vivir el cristianismo. Mardoqueo quizás no comenzó siendo responsable y dotado de virtudes cuando llegó al palacio. O Esther nos mostró a lo mejor un estilo de vida, no sé, estamos suponiendo, al terminar el concurso de belleza, porque ella participó de un concurso de belleza. Quizás no, pero la vida de ella, hermano, estuvo llena de desafíos que se convirtieron en oportunidades. No estamos hablando de dos modelos sin ningún error, aunque la Escritura no lo dice específicamente, pero sí personas que aprovecharon las oportunidades para poder vivir el cristianismo. Tenemos que recordar algo interesante de lo que estamos viendo de Esther, de este libro que es cortito. Cuando murieron los padres, Mardoqueo fue un primo sensato que decidió hacerse cargo de su prima y se convirtió en su padre de crianza a pesar que no tenía más de 15 años de diferencia. Mardoqueo no era un anciano y Esther una jovencita, no, eran como 15 años de diferencia, ¿no? Decidió traspasar los valores del cristianismo. Mardoqueo amaba a Dios desde joven porque fue criado en temor a él. Ese amor se lo enseñó a Esther. Y algo importante, hermano, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por cumplir la voluntad de Dios. Y esa consistencia de vida, esa práctica de la ética divina, ese amor por su pueblo, le hicieron tener una buena reputación y convertirse en una persona a quien tenían una alta estima. Si usted ve, el pueblo amaba mucho después a Esther y a Mardoqueo por lo que sucedió, pero ellos vivieron el cristianismo, vivieron la ética bíblica, ¿ya? Hermano, hoy necesitamos urgentemente líderes que amen a Dios, que conozcan la voluntad de Dios, que vivan la ética bíblica, que la enseñen, que la defiendan y que tengan un buen testimonio, ¿dónde? En la iglesia y en el mundo, en su familia, ahí. Se necesita urgentemente. Hoy día abundan quizás los institutos, abundan quizás los seminarios, ¿ya? Pero no es solo eso, se necesita vivir la ética en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la iglesia cumple una función estratégica en el plan de Dios. Quiero que busquen en su Biblia 1 Timoteo capítulo 4, ¿ya? Porque hay una orden de Pablo a Timoteo, ¿ya? Le entrega una orden esencial en 1 Timoteo 4:12, ¿ya? Una orden pero clave que la vamos a escuchar. 1 Timoteo 4:12. ¿Qué dice? 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ya, no importa que sea joven, sino sé ejemplo en todas estas áreas. ¿Ah? Eso es lo que se necesita. ¿Por qué? ¿Ya? Porque la iglesia es una columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15, por favor. 1 Timoteo 3:15.
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad, ¿dónde? En medio de las mentiras del mundo. Esa es la gran diferencia, hermano. La iglesia sí es un refugio para el cristiano, sí es un oasis y todo, pero para el mundo tiene que alumbrar, tiene que buscar dar un testimonio e impactar. ¿Ya? La iglesia hoy día no está impactando. Se están entreteniendo en 4 murallas, que conferencia, que esto, que lo otro, que concierto, que traen un nuevo mensajero, entre ellos que la profecía, pero no están impactando su medio, donde Dios los mandó a impactar. ¿Ya? Porque tiene que ser una columna y baluarte de verdad. Recordemos que nuestra ética bíblica nos ordena vivir y enseñar los valores bíblicos regularmente. Enseñarlos en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, con los familiares. Ahí tenemos que estar viviendo como cristianos. Entonces la pregunta es, como iglesia, vivir y enseñar los valores bíblicos regularmente. ¿Sabía usted, hermano, que la iglesia ha existido por mucho tiempo en el mundo? En muchos lugares impactado, pero en otros lugares ha sido una vergüenza, lamentablemente. En otros lugares la iglesia ha sido una verdadera vergüenza. Y ayer me mandaron un reportaje sobre la diferencia del trato del periodismo con respecto, por ejemplo, al cristianismo, al judaísmo y al mundo musulmán. Al judaísmo y al cristianismo le da, pero duro. Y a los musulmanes los trata con mucho respeto. Interesante, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos que saber que lamentablemente la iglesia no ha sido motivo de bendición en muchos lugares. Algunas congregaciones han mantenido su gran fundamento bíblico, pero otras se han convertido en congregaciones emocionales, hermano. La gente va a vivir emociones a la iglesia. Es cierto, a veces Dios nos toca el corazón, Dios nos quebranta, pero yo no voy, hermano, a vivir emociones a la iglesia. Voy a alabar a Dios, voy también a prepararme, voy a recibir fuerza para seguir siendo luz en medio de las tinieblas. ¿Ya? Otras son instituciones tolerantes. Hoy en día hay una tolerancia que es permitir que el pecado siga, ¿ya? Y otras han guardado silencio cuando tienen que sacar su voz profética, denunciar el pecado. Ya no está un cristiano que diga, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No, ahora le aplauden a eso. Están los nuevos tiempos, algo está pasando. ¿Ya? Nuestras congregaciones, hermanos, son llamadas a ser faros en la oscuridad, mostrar madurez y sabiduría. Por lo tanto, debemos brillar como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Tenemos que brillar, ¿ya? Tenemos que impactar, tenemos como cristianos vivir el cristianismo. ¿Ya? ¿Dónde? Sí, la iglesia se necesita, ¿ya? Pero la iglesia, hermano, está en medio de, y la iglesia está para. ¿Ya? Si usted cree que ser cristiano es ir a la iglesia, cantar, pasarlo bien, qué sé yo, compartir con las personas, porque algunos lo toman también como un club social, sí, que es bonito tener compañerismo, y ahí se acabó el cristianismo, no. La iglesia debería ser la que denuncia el pecado, debería ser la que anima al que cae, debería ser la que tiene misericordia, debería. Por eso el desafío está. ¿Ya? Veamos Filipenses 2, versículos 14 y 15. Busquen su Biblia, Filipenses 2, versículos 14 y 15, por favor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice en medio de... los versículos de Filipenses nos dicen apartados de, o lejos de, o no tocando a, sino en medio de. Sí, hermano, cuando yo voy a trabajar
En mi trabajo no todos son cristianos. Cuando yo tomo una locomoción colectiva, no todos son cristianos, mis familiares no todos son cristianos, mis vecinos no todos son cristianos. Y ahí tengo que alumbrar, ahí. Hermanos, no sacamos nada con alumbrar 100% de la iglesia porque nos vamos a encandilar tantas luces. Necesitamos donde hay dolor, donde hay depravación, donde hay injusticia, ahí necesitamos alumbrar. Pero la iglesia tiene una gran misión, vivir y enseñar los valores bíblicos. ¿Ya? Hermano, Dios le ordena a Timoteo que basado en la palabra, construye una congregación que ministra al mundo con fundamento bíblico y apropiado a la cosmovisión bíblica. Los requisitos que Dios exigió en el pasado son altos, porque alto es el llamado al liderazgo y una gran responsabilidad. No cualquier hermano tiene que estar, primero, liderando las cosas de Dios y segundo, guiando a otros a la verdad del Evangelio. Hermano, no solo organizaciones, léase denominaciones, léase, no sé, concilio, lo que sea, ni los socios de un club los que establecen los requisitos para ejercer ese llamado de ser luz y sal, porque la iglesia no es un club social. Así es. Sí, hay una parte social, cuando que si yo se celebra un cumpleaños, un casamiento, sí, pero no un club social. Algunos lo han tomado como club social. En vez de ir a misa van a la iglesia el día domingo. En vez de la misa de 12 van a la iglesia. Inclusive yo conocí gente, hermano, que mucho tiempo asistiendo decía, uy, este domingo no fui a misa. Pero estoy yendo a... No, la misa, y era una iglesia evangélica. Pero era tan social y un evangelio tan aguado que era una misa. ¿Ya? Entonces, hermanos, recordemos que tenemos que nuestra ética bíblica vivirla y enseñarla a otros regularmente. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque los requisitos para quienes van a representar al pueblo de Dios, ¿ya? Y frente a su pueblo, no han sido creados por los hombres, sino que han sido establecidos por Dios, que observa, que juzga, que disciplina y le ha colocado requisitos muy, muy especiales. ¿Qué está enfrentando la iglesia cristiana en la actualidad? Hermano, está recibiendo ataques intelectuales. ¿Ya? El enemigo quiere que el cristianismo sea eliminado. ¿Sabía usted eso? Sí. Ataques intelectuales. Por ejemplo, escuche bien, los enemigos de la fe se preparan. Ellos se preparan intelectualmente, emocionalmente, profesionalmente y legalmente para tratar de convencer aún a los cristianos y desviados de la fe. Y algunos lo han logrado. ¿Ya? Muchos se han convertido en liberales morales o han mezclado la fe con cosas, con humanismo. Y algo está pasando, hermano. Ya no se están enseñando los principios bíblicos. Ya no hay un Mardoqueo, un Esther que marca una diferencia. Hay una mezcla. ¿Qué está pasando? Lamentablemente hay dos factores que están pasando. Primero, algunos practican un poco el cristianismo mezclado con un poco de humanismo. ¿Ya? Cuando el cristianismo donde el hombre es un cristianismo antropocéntrico, el hombre en el centro. Entonces, voy a la iglesia para ser feliz, voy a la iglesia para ser sanado, voy a la iglesia para conseguir marido, voy a la iglesia para conseguir esposa, voy a la iglesia para que vaya bien en el trabajo, antropocéntrico. ¿Ya? Y algunos creen que Dios nos salvó para ser felices. No, Dios nos salvó para ser santos. ¿Ya? Pero hay una mezcla, el humanismo, la famosa psicología cristiana, que es una psicoherejía en el fondo que están haciendo, tantas técnicas que se están mezclando en la iglesia hoy en día, donde el hombre es el centro de todo, ¿se da cuenta? Venga Cristo y va a ser sanado. Y va a ser, es como los días de R, los días de oferta, hermano. Venga en arrepentimiento el mensaje. Entonces, esa es una mezcla. Y la otra mezcla es cristianismo con un poco de comunismo. ¿No? Y ahí sale una mezcla, una teología de la liberación, que la igualdad,
que la justicia social, que no es la justicia bíblica, y empiezan todas esas mezclas, y usted ve a cristiano y ve a iglesia, lamentablemente es muy fácil caer porque el mensaje es muy atractivo, y ellos en vez de defender la Biblia, la fe bíblica, atacan a los que están en fe bíblica. ¿Ya? Ahora, algunos de estos líderes creen que no debemos condenar a los políticos que apoyan política antibíblica solo porque han ayudado a los cristianos en otros proyectos. Cuidado con eso. No, ¿cómo vamos a atacar al diputado tanto? Sí, gracias al diputado tenemos la iglesia. Puede que Dios ocupe cualquier instrumento, pero hermano, ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día entra un diputado o un senador a la iglesia, apenas pisa la iglesia se convierte, no sé en qué, pero se convierte. Y el hermano tal, lo catalogan al tiro del hermano. Puede que Dios lo haga, puede que Dios lo haga. ¿Ya? Convirtió a Saulo, no a convertir a uno de estos políticos actuales. Pero comúnmente no es así, hermano. Entonces, hay un peligro, algo está pasando. Se cree que no hay que tocarlo, hay que denunciar el pecado. Mi cristianismo, mi fe bíblica, mi fe reformada debe ser pura, no mezclada ni adulterada, no tiene que ser otro evangelio. Y yo, con todo el respeto que se merece, pero sabe usted, señor diputado, usted está aprobando el aborto, usted está aprobando el asesinato. Usted está aprobando el acuerdo de unión civil, está aprobando la depravación que Dios condena. No le gusta, es lo que mi cosmovisión y lo que la palabra de Dios dice, y lo que yo tengo que vivir y enseñar estos valores bíblicos regularmente. Hermano, por eso necesitamos líderes bien preparados profesional y bíblicamente para defender la fe una vez dada a los santos, dice Judas. Los enemigos quieren destruir su reputación y por ello buscan cualquier falla de los líderes para destruir el mensaje. Y eso hay que tener cuidado, porque sabe que está bien organizado el enemigo, que tiene gente así como pendiente a ver si cae en adulterio, si cae en algún desfalco, pastor, para enrostrar, ¿ya? Para desviar, y no solamente del protestantismo, también del catolicismo romano. Hoy en día están entretenidos con un tema de los legionarios de Cristo. Una denuncia de un abuso hace como 20 años atrás. O sea, justo salió ahora, que salió justo cuando alguien renuncia, aparece la noticia, escándalo. Y, bueno, yo no estoy defendiendo a ese grupo, pero justo ahora, hermano. Justo ahora, uno tiene que pensar y no estoy profetizando, pero capacito que por ahí aparezca un escándalo de algún pastor, de algún obispo, de alguna misión grande, ¿ya? Porque lo usan para destruir el mensaje, ¿ya? El mensaje. Esto nos lleva a que todos los cristianos, y con mayor quienes se encuentran en lugares de influencia, deben vivir en santidad, cuidarse aún de cometer errores y ser verdadero ejemplo de integridad en el mundo. La batalla, hermanos, se desarrolla en el trabajo, en la comunidad, donde quiera que exista un hijo de Dios. Hay que ser cuidadoso, hay que ser astuto, hay que ser, en el buen sentido de la palabra, desconfiado. Hermano, usted nunca le va a creer las lágrimas de cocodrilo. ¿Sabe ese término? Lágrimas de cocodrilo, los cocodrilos no lloran. Es un asunto físico que botan un líquido, pero dice, esa es lágrima de cocodrilo, o sea, no es real. Hacer que es un cocodrilo llorando, por mí. No creo que porque está llorando no le va a cortar el brazo, se lo va a comer. Bueno, los que no conocen a Cristo son igual, por más que muestren compasión, ¿cómo se llama? Terminología evangélica, son lágrimas de cocodrilo, son cocodrilos, hermano, porque no conocen del Señor. Entonces, hermano, ¿es solo la iglesia la atacada y amenazada de ser destruida? ¿Qué piensa usted? No. También los fundamentos de la familia bíblica están siendo destruidos. ¿Ya? ¿Qué quieren estos personajes? Quieren ridiculizar nuestra familia. Quieren hacer creer que el matrimonio puede ser entre hombres o entre mujeres, que no existen solo dos sexos, que cada persona puede elegir su sexo y elegir abortar o suicidarse. Su meta es la destrucción
de la familia cristiana. ¿Ya? Y lamentablemente muchas familias han sido tocadas por esos pensamientos. Por ello los líderes, al igual que Mardoqueo, debemos asumir la responsabilidad de nuestra familia y ser los padres que entrenan a sus hijos para enfrentar la vida basado en el poder de Dios y en el poder de la vivencia de los principios bíblicos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Sabe? Yo siempre doy testimonio que lamentablemente hay un movimiento de mucho tiempo dentro del cristianismo, lo que se llama el dispensacionalismo, lo que se llama el arminianismo y lo que también se llama la regeneración decisional. Me explico. Se cree que porque la gente hizo una oración es salva. ¿Ya? Se cree. Ahora, es un tema para estudiarlo porque bíblicamente no es así. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como padres? A nuestros hijos cuando tienen conciencia le hacemos repetir una oración, la repite y decimos, es salvo. Su conducta después es totalmente contraria y seguimos insistiendo en que es salvo, porque hizo la oración. Hermano, cuidado, cuidado. Puede que aún no ha sido llamado a salvación. Si no hay arrepentimiento, si no hay cambio de estilo de vida, si no hay un temor de Dios, significa que no hay vida espiritual. Y aunque sean nuestros hijos, sobrinos, nietos, tenemos que reconocer, orar por ellos y decir que arrepentirte y buscar al Señor, no porque hayas hecho una oración o porque hayas nacido en un hogar cristiano, porque eso es lo otro. Has nacido en cuna de oro. Mi hijo, en vez de decir, Agú dijo amén. ¡Qué bueno! Pero ¿significa eso que es salvo? ¿Ya? ¿Significa eso que tiene vida eterna? Hay que cuestionar, hermano, en el amor del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Debemos ser ejemplo de los valores que enseñamos, ¿ya? Y debemos traspasarlo a nuestros hijos para que ellos puedan vivir esos valores en sus colegios, universidades, ajeno al cargo que ocupen. Hermano, no es que nosotros estemos creando pastores, misioneros, no, cristianos donde estén, ejecutivos, gerentes, el caballero que hace el aseo en la calle, todos son cristianos, marcan una diferencia. Y eso es una labor que siempre tenemos. Mientras nuestros hijos vivan, nuestra labor es guiarlos en las cosas del Señor. Por eso, hermano, para cerrar, hay un pensamiento que yo quiero compartirles. Independientemente de nuestra raza, educación o profesión, todos los padres cristianos debemos vivir nuestra fe y ponernos de acuerdo en la moralidad bíblica que elegiremos, que viviremos, defenderemos y enseñaremos a nuestros hijos. Recordemos lo que hemos visto hoy día. Nuestra ética bíblica nos ordena vivir y enseñar los valores bíblicos regularmente. El desafío está. Mardoqueo, con lo que sabía, entrenó a su prima Esther. Nosotros aquí estamos adiestrando. A lo mejor, en algunos casos, algunos ya nuestros hijos ya están grandes. Ya somos abuelos. Pero igual, la labor siempre está. Y si tú estás criando, estás escuchando este mensaje, bueno, guíalo en el temor del Señor, guíalo en el arrepentimiento. ¿Ya? Y dile que si están contrario a la palabra de Dios, tienen que arrepentirse. Ese es amor. ¿Ya? Eso es realmente lo que Dios nos manda a hacer. Así que el desafío está en este principio de mostrar nuestra ética bíblica, vivirla y enseñarla regularmente. Recordemos, hermanos, ahí están los 5 principios que hemos visto durante estos 5 últimos domingos y que nos queda un principio todavía que analizar, que nos desafían en el fondo a vivir el cristianismo, estemos donde estemos, en medio de. Ya recordemos lo que decía un ratito atrás. La iglesia no fue hecha para estar lejos de, ni para estar escondida de, ni sobre, no, en medio de. Ahí tenemos que alumbrar, ahí tenemos que ser salvos. Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque este principio nos ordena vivir y enseñar los valores bíblicos regularmente. Ayúdanos a vivirlo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, donde estemos, Señor. Y que tu iglesia sea realmente un grupo, o sean personas que marquen la gran diferencia. Gracias por la oportunidad que nos brinda
de estar ante tu palabra y poder leerla cada día, domingo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, úsanos para tu gloria. Estemos donde estemos, Señor. Hay un pariente, hay un amigo, hay un vecino, hay un jefe, hay un compañero de trabajo que está esperando escuchar de ti. ¿Y a quién vas a usar, Señor? Esa es mi vida, esa es la vida de los que estamos escuchando este mensaje. Ayúdanos a ser usados para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.